la abogada Lourdes Monteagudo en línea para hablar de temas de inmigración. Saludo a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, está ayudando a la comunidad con información, porque recuerde que hacen evaluaciones de sus casos sin que usted tenga que pagar un centavo. Y esto es importante que lo entienda. Usted puede llamar, puede hacer una cita, le hacen una evaluación de su caso y saber si puede arreglar cómo, y si no puede arreglar, también que le digan que no puede arreglar para que no le estén endulzando el oído en otros lados y le estén cobrando un dineral. Saludo a la abogada, una semana más, y no se ve movimiento en lo que se refiere a los cambios en las leyes migratorias prometidas por el presidente Joe Biden, pero sí un paso negativo en contra de los soñadores, los beneficiarios de DACA. ¿Qué nos puede decir la abogada para iniciar de esta última bofetada que un juez republicano le metió a nuestros jóvenes? ¿Y qué dice Biden al respecto? Abogada, hablemos de eso para iniciar. Buenas tardes, Vicente. Aquí, como siempre, tuvimos una mala semana y estamos preocupados porque un juez republicano de Texas y básicamente dictó que lo que había hecho Biden lo había hecho sin autorización para extender los programas de DACA a los nuevos DACAs, que eran los que se habían quedado sin poder hacer su DACA con el programa de Obama. Y por lo tanto, esos casos pues ahora se quedaron congelados, digo yo, porque ya había muchos que mandaron sus solicitudes, ya estaban haciendo las huellas y todo eso pues ahora se ha quedado congelado y se va a tener que quedar así hasta nuevo aviso. Quiero aclarar, sin embargo, el dictamen no incluye a los DACAs que venían desde atrás de cuando hicieron el primer programa de DACA con Obama. Ellos siguen bien, eso sigue como antes. Lo único que siempre me preocupa no es de que tienen que mantenerlo vigente, no pueden tener ningún problema con la ley, porque cualquier cosita puede causar de que después no califiquen. Los que han sido afectados son los casos nuevos, que fueron los que Biden trató de movilizar para que empezar a oírse o hacerse algo con la cuestión de la reforma. Lo que siempre pienso es, en este caso, a mi mamá, que mi mamá decía, bueno, a veces no hay mal que por bien no venga. Y es posible que que haciendo este señor juez, que obviamente no está a favor de los latinos y de los inmigrantes, va a forzar que Biden tenga que hacer algo, y puede ser que eso haga que se mueva en el Congreso para que se cambie la ley ya de una vez, porque verdaderamente no hemos estado viendo ningún movimiento en todo lo demás que se había hablado de la reforma migratoria. Pero abogada, como dice usted siempre, tenemos que seguir haciendo lo que podemos con lo que tenemos y prepararnos para lo que venga. ¿Quién ya puede moverse en este sentido, abogada? Bueno, tú sabes que la ley migratoria ya tiene maneras para poder que las personas arreglen, ¿no? Lo único que uno tiene que calificar para ellos, y para calificar tenemos que llenar los requisitos de la ley. Para los que entraron legalmente, es decir, con algún tipo de permiso, con visa, con permiso de trabajo, porque trabajaron en el campo, o uno que se llama parole in place, que es que se le dieron el permiso cuando llegó, por alguna razón lo dejaron pasar, o con visa de prometido, y después se quedaron y no tienen residencia. Esas personas, la manera más fácil de arreglar es casándose con un ciudadano americano o con un residente permanente. Y estoy hablando de esto hoy porque recibí muchas preguntas esta semana. Yo no sé, parece que la gente se quiere casar, porque había muchas preguntas esta semana sobre cómo se pueden casar las personas y con qué tipo de procesos pueden ayudarlos. Así que, primero que nada, las personas que entran con visa se casan,
como ciudadanos americanos o residentes permanentes, no tienen ningún problema, y enseguida se hace el proceso para comenzar la residencia, le dan la residencia y 3 años después, si ya aprendieron suficiente inglés, pueden hacer hasta su ciudadanía. Por lo tanto, ese grupo es un grupo que siempre está ahí, que pueden hacerlo desde lejos también, porque hay personas que ya en internet, sobre todo tengo algunos allá en México, me están diciendo que tienen enamorados a americanos y que quisieran poder ya terminar, hacer sus casos, ¿no? Para poder ellos venir. Y verdaderamente por eso comencé con este grupo, porque hay muchas personas que ya tienen cómo hacerlo, pero no lo acaban de mover. Así es. Hay una manera para que vengan, como digo yo, para probar la situación, porque hay personas que, bueno, se han enamorado, pero como están viviendo en 2 países diferentes, vienen y van, y no la persona de allá sobre todo no sabe cómo es la vida acá, y si la persona americana pide, le dan una visa de prometido, que se llama, a la persona que se va a hacer su esposa o esposo. Esa persona entonces entra a los Estados Unidos con visa, se supone que tiene 90 días para poder decidir si se va a casar o no. Si se casan antes de los 90 días, entonces ya la persona se puede quedar y eventualmente se hace el proceso para que entonces le den la residencia permanente. Pero si deciden después de todo no casarse, la persona se puede regresar a su país sin ningún problema y no es usado contra uno ni nada que se parezca. Pero esa es una manera de tratar de ver. A veces uno dice, sí, me quiero ir, pero ya cuando uno está aquí ya no quiere estar, o no decidió casarse. Pero entró legalmente y está acá en el país. O sea que la visa de prometidos suena como una opción, una buena opción, y no habría consecuencias negativas si la persona viene por 90 días y decide no casarse y regresar a su país. No hay consecuencias. Es el propósito de la visa de prometidos, de que haya un momento que puedan venir y ver si quieren hacerlo o si quieren quedarse o no. Así que por ahí pues está bien. ¿Y para los que entraron indocumentados, tienen alguna manera de arreglar sin tener que esperar la reforma, abogada? Bueno, aquí también la manera más fácil de arreglar para una persona que entró ilegalmente una vez solamente es casarse con un ciudadano americano o un residente permanente, porque estando aquí casados ya con alguien que le puede hacer la petición, y habiendo entrado nada más que solamente una vez, entonces se tiene que hacer lo que le llamamos un proceso consular, donde entonces la persona sí va a tener que hacer el perdón, que siempre hablamos del perdón, pero ese tipo de persona que vino legalmente después de pedir su perdón va a Juárez, regresa completamente bien y ya viene con su residencia. Esa es otra manera, y es una manera que usan muchas personas porque verdaderamente encuentran que la situación con ese perdón ya resuelve el problema de la entrada ilegal de la pareja. Tú sabes que sigo invicta en mis perdones. Seguimos se hacen muchos perdones en la oficina porque tenemos mucho de ese tipo de casos donde una de las personas sí entraron bien, pero habían entrado ilegalmente una vez y por lo tanto se casaron con un americano y pudieron arreglar. Este grupo, sin embargo, mira, Vicente, este grupo, sin embargo, me preocupa un poco porque cuando uno le hace la pregunta a la persona que si cuántas veces entraron o si entraron ilegalmente una vez solamente, casi siempre me dicen que sí. Pero entonces le pregunto, bueno, pero cuando estuvieron ahí en la frontera, ¿vieron algún oficial de inmigración? Sí, los oficiales de inmigración nos pararon y nos dieron agua y nos tomaron las huellas y nos tomaron fotos, pero nos dejaron volver otra vez para México. Bueno, ya no entraron solamente una vez ilegalmente a los Estados Unidos. Cuando ya uno ve a una persona que es oficial de inmigración, quiere decir que ya uno está en los Estados Unidos. Y eso, cuando lo pararon y los devolvieron, eso se considera una entrada ilegal. La segunda entrada es cuando ya se quedaron.
quiere decir que ya tienen 2 entradas ilegales. Y esa confusión hace que muchas personas cometan el error de hacer el caso como si tuvieran nada más que una entrada ilegal, cuando verdaderamente tienen 2 o más. Y el problema con eso es que no se lo dicen. Nadie se lo va a decir hasta cuando ya están en Juárez y le saquen entonces de que uno tiene más de una entrada ilegal y por lo tanto no puede hacer lo que se suponía que iban a hacer, que era ese día ya recibir su residencia y regresar sin problema. Lo que sucede es que entonces los castigan y se tienen que quedar en México de 3 a 10 años dependiendo del castigo que le pongan. Por lo tanto, necesitamos que las personas que han entrado ilegalmente y que quieren no solamente arreglar ahora, sino cuando ya venga la reforma migratoria, todo, estar bien claros en cuántas veces entraron legalmente o ilegalmente, porque puede causarle un problema y está causando un problema con los jóvenes que están ayudando a sus papás a tratar de hacer arreglos migratorios por computadoras, porque los jovencitos no saben estas cosas, no saben estos detalles. Y entonces, pues, para ellos los papás están aquí, así que entraron, y sí saben que entró ilegalmente, pero no hacen esas otras preguntas, cuántas veces, qué pasó anteriormente, y hacen los procesos migratorios por la computadora, y ya cuando llegan a Juárez es cuando entonces las sorpresas indeseables salen. Así que quería comentar esto hoy porque sé que hay muchas personas, sobre todo los jovencitos, que están tratando de ayudar a sus papás, y no es ayuda si no se puede salir de Juárez bien y regresar acá a los Estados Unidos. Claro. Así, le voy a pedir a las personas que tengan un caso y que quieran una evaluación de su caso sin pagar un centavo, con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, que marquen desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465. 773-847-6465. No importa en dónde estén, en Los Ángeles, California, en Houston, Texas, en Atlanta, Georgia, en Chicago, Illinois, en Miami, Florida, en donde ustedes se encuentren, marquen y hagan una cita al 773-847-6465. Y por el tema, sobre todo por el tema que estamos abordando de las visas para prometidos, para noviazgo, les voy a pedir que marquen también de México si tienen alguna duda o quieren la posibilidad de que les hagan una evaluación completamente gratis de su caso. Marquen al 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Y abogada, hablemos de qué puede descalificar a una persona que podría arreglar, qué podría dejarlos por fuera, qué podría descalificarlos. Bueno, lo que más descalifica a las personas que pudiesen arreglar es problemas con la ley. Arrestos, problemas que verdaderamente pudiesen evitar y que no tendrían por qué tenerlos si entienden de que les puede cancelar cualquier esperanza de poder arreglar. Porque cuando venga la reforma, aparentemente están tratando de poner a muchos tipos de personas que van a poder tratar de arreglar, pero no van a poder arreglar si tienen problemas con la ley, y si tienen casos abiertos con jueces o lo que sea y no han cerrado los casos, porque todo eso va a salir y va a haber y ahí va a haber los que van a poder arreglar y los que no van a poder arreglar. Y cuando ellos no puedan arreglar, no creo que va a haber una opción que diga te puedes quedar. Así que entonces va a haber la cuestión de las deportaciones. Los jueces, en este momento hay tanta gente viendo a los jueces que se está demorando una barbaridad llegar a poder esperar a un juez en inmigración. Pero quiere decir que no tienen ni siquiera que ponerlos a ver jueces, sino que lo que hacen es que deciden bien o no y se van. Entonces, esas son las descalificaciones que uno puede evitar. Es decir, hay descalificación por cuestiones legales y hay descalificación por cuestiones migratorias. Y esas son los dos tipos de preguntas que siempre estamos haciéndole a los que vienen a hacer las evaluaciones gratis, porque necesitamos saber si hay algún problema que evite que no puedan llegar a su meta
aunque aparentemente pudieran calificar porque tienen algunos de los requisitos. Abogada, la saluda con muchísimo gusto Toño Ruiz. Hace mucho que no platicábamos, pero pues aprovecho para también hacerle la pregunta de, pues todavía hay mucha gente preocupada precisamente por lo que planteaba al principio de este espacio. ¿Qué va a pasar ahora con los que hicieron la aplicación en un principio y quedaron pues bloqueados por este juez ante la determinación que se hizo la semana pasada? A ellos nomás están como, vamos a decirle, como en un estatus congelado. A ellos no le va a pasar nada porque son personas que en su mayoría, si han llegado a solicitar, es porque por lo menos tenían las calificaciones básicas que pusieron para poder tener el programa. Lo malo que hay es de que algunos de ellos tenían sus trabajitos, ya estaban pensando que iban a poderse facilitar un poco más la vida, pero en este momento entonces hay que aguantar todo. Lo importante es no meterse en ningún problema que pueda después cancelarle lo que eventualmente va a ser el arreglo para los DACA, porque sí, yo creo que es bastante claro para todos los que estamos siguiendo la cuestión migratoria, los DACA siguen siendo un grupo que va a ser protegido, los TPS van a ser protegidos, y lo que quieren ahora, lo que están haciendo es tratando de unir tres versiones de la reforma migratoria para poder entrar a darle una que pueda haber, que tenga suficiente apoyo para poderla pasar, porque eso es lo que tiene que suceder. Tiene que haber una ley que ya se haga ley, que no hay cuestión de que después un juez pueda decir, no, eso no me gustó, eso no, el juez no tenía autorización para hacer eso. Pero los muchachos están bien, lo único que están, figúrate, para mí era una tristeza el tener que llamarlos a decirle, se te canceló, se va a congelar el proceso de las huellas, no van a poder sacar las huellas. Pero me preocupa mucho más la cuestión de los problemas en que se meten los jóvenes, la gente, que puede después entonces causar problemas legales, y eso sí es para mí triste. Pues esto es verdaderamente interesante y bueno, no tampoco es pensar que ya se acabó todo. Yo le quiero recordar al público consentidor de Sin Censura que Asociados de México le atiende en el 773-847-6465. Ellos se encuentran en Chicago, Illinois, pero ¿sabe qué? A mí me siguen apoyando en mi caso. Por ejemplo, yo vivo acá en Kansas City, Missouri, y muy recientemente, gracias a Asociados de México, yo conseguí ya la residencia permanente de los Estados Unidos, retiraron mis condiciones y nosotros pues estamos, bueno, en mi familia estamos muy muy felices gracias a la abogada Lourdes Monteagudo y a Nayacín Vázquez ante este avance que tuvimos, porque nos decidimos a actuar, nos decidimos a buscar regularizar, a echarle ganas. Acuérdese, 773-847-6465, y ahora con las abogadas ya tan pronto nos establezcamos bien aquí en Kansas City, porque estamos de casa en lo que conseguimos finalmente nuestra residencia final, pues ya vamos a empezar el trámite para que yo me haga ciudadano de los Estados Unidos, ¿no es cierto, abogada? Ah, sí, como no, eso no se tiene que ni siquiera preguntar. Yo sé que eso lo vas a lograr prontito, porque es cuestión nada más de que aprendas ahí un poquito de la ley americana, de la historia americana, para pasar el examen. Lo demás lo tienes ya. Y yo también me la sé de todas. Fíjese que mi suegra me hizo el test de hacen solamente 10 preguntas, pero me hizo las 100 preguntas y solamente tuve 2 malas de las 100. Bueno, entonces ya puedes. Pero no, eso, verdaderamente la situación de las personas que se hacen ciudadanas americanas en corto plazo, ¿no? Quiere decir que le echaron ganas y pasaron el examen que es un examen de cívica, de historia de los Estados Unidos y eso, pero no es tan difícil. El asunto es, hay que proponérselo, ¿no? Y así claro, para personas que no hablan muy, muy bien el inglés, pues a veces se le confunden las cosas, pero hay que tratar, hay que seguir moviéndonos.
hay que seguir moviéndonos. Y yo le reitero, no importa en qué parte de los Estados Unidos se encuentre o en México, contacte a las abogadas de Asociados de México. Yo le digo, yo estoy haciendo mi caso acá desde Kansas City, estamos bien lejos, o sea, no tan lejos, pero desde acá con las abogadas. Así que contacte. Las abogadas, pues le agradecemos como siempre. No sé si quieras hablar con algo. Todos los días tengo casos que vienen de México a través del Facebook, me ponen las preguntas de ellos y yo los estoy contestando directamente para que poder mantener el ritmo de las contestaciones a muchas personas. Puede ser de cualquier parte del mundo, verdaderamente no es solamente de México. Pero sí, de México tenemos tenemos mucha gente de otras partes de los Estados Unidos que nos escriben o que han venido, a veces vienen no nos dicen que están viniendo desde Texas o vienen de donde sea y se aparecen en la oficina. Y verdaderamente le agradecemos muchos que confíen tanto en nosotros y verdaderamente eso es lo más importante, es de que vienen con nosotros, le vamos a decir la verdad, le vamos a dar una evaluación gratuitamente. No vamos a tratar de decirle una cosa y hacer otra. Y lo único que le pedimos, y creo que eso es para todos y no necesariamente para que lo hagan con nosotros, es de que si tienen duda de lo que está en sus récords migratorios, tienen dudas de que o no tienen los papeles que necesitan, que se les perdieron o lo que sea, todo se puede recuperar si se piden los récords migratorios de la persona. Es una inversión de $300, pero una inversión que hace que uno pueda ver todo lo que inmigración tiene de uno. Y si se le perdieron los papeles, y tengo algunas de esas personas que me han escrito diciendo, se me perdieron los papeles, no he podido hacer nada. Verdaderamente, si no hay papeles, no podemos decirle si se puede o no, porque hay que ver lo que dicen los papeles, ¿no? Pero no es tan difícil pedirlos y tener copia de todo lo que hubiera sido el expediente de uno. Ahí lo tiene usted. Por favor, contacte a las abogadas de Asociados de México. No se va a arrepentir. Abogada, muchas gracias. Bueno, antes de que se vaya, que me da el teléfono otra vez. Ahí está en pantalla. Es el 773-847-6465. 773-847-6465. Abogada, como siempre, pues mi corazón, mi cariño. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye. Y miren, se nos están quemando los frijoles.